Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Iván Donaldson de Iván Donaldson. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con Saturno y todo lo que existe dentro de estas teorías, porque al final de cuentas, como lo vamos a ir viendo aquí, son teorías que existen, no se pueden comprobar científicamente, pero esta, podemos llamar religión, ¿no? Pues son Que, como, como está basado religión como en o mitos, ¿no? Son como o visiones mitología. basadas en mitos, mitología. Ha influido muchísimo pues en todos lados, nos vamos a dar cuenta, ¿no? E incluso actualmente hay incluso festividades que están basadas en todo esto que se habla de Saturno y que no nos damos cuenta, pero ahí disfrazadamente está esta historia acerca de Saturno, el que le vamos a hablar el día de hoy. Y también, explicando o explayándonos un poquito más en esto que comentó Master Len, pues advertirles, decirles que todo lo que vamos a contarles en este programa, que yo creo que va a ser uno de los más locos de Códigos del Multiverso, pues es efectivamente teorías que se dicen, cosas que se dicen. Nuestra función es presentarles esta información, como siempre, pidiéndoles por favor que duden de todo lo que les vamos a decir y pidiéndoles que también abran un poco su mente, ¿no? Es como una paradoja que les vamos a pedir. Y pues ser muy cuidadosos, ¿no? Con toda esta información, porque también es importante tener un equilibrio y sobre todo en la cuestión práctica, ¿no? Hacia dónde va. Entonces, pues vamos a comenzar, y siempre tomando en cuenta esto para que al rato no piensen que nosotros creemos exactamente todo esto que vamos a contarles, porque Saturno es uno de los temas más complejos y lleno de conspiraciones, yo creo, que existe en la historia actual de las conspiraciones. Es como el top 10, ¿no? Este tema, ¿no? Sí, y es que obviamente todo esto está envuelto, por supuesto, en el tema conspiranoico. Hay muchas corrientes, muchas vertientes que también, dependiendo de lo que le convenga a ciertos sectores, pues vamos a ver que muchas de ellas pueden sonar más como a mentiras, pueden sonar más como mitos que se difunden por internet con el fin de producir más confusión al respecto. Pero lo que nosotros queremos contar aquí es una antigua historia que existe acerca del planeta Saturno, en el que se menciona que este originalmente estaba mucho más cerca de la Tierra y que auténticamente era el Sol, o era una estrella que alumbraba los cielos terrestres con una especie de luz purpúrea o morada, una enana marrón, una estrella del tipo de enana marrón, que tenía esta cuestión de que iluminaba con esta luz color púrpura, que producía una neblina color también como morada, como violeta, que impedía la llegada de los rayos del Sol, de nuestro astro Sol que conocemos comúnmente. No se establece a ciencia cierta hace cuántos años. Algunas de estas corrientes mencionan que tiene 60,000 años, nosotros pensamos que es muy poco tiempo. Tal vez 200 millones. Tal vez, ¿no? 200 millones de años en el pasado, cuando todavía probablemente no haya existido ser humano sobre la Tierra. ¿Quién sabe? O quién sabe. ¿Quién sabe? O a lo mejor algún otro tipo de civilizaciones, pero empezaremos por aquí. Lo que sí es un hecho es que en todas las tradiciones antiguas, pues existe esta adoración a Saturno, ¿no? Desde el mismo Cronos, ¿no? Para los griegos. El mismo Saturno para los romanos, Baal y un montón de dioses antiguos que todos tienen en común esta cuestión como obscura, ¿no? Como Osiris para los egipcios. Osiris también. Y recordar también que, por ejemplo, en Egipto la palabra Kemet, que es el nombre original, pues es la tierra negra. Curiosamente se conecta con esto que es Saturno, porque este tema también está conectado con lo que se conoce como el Sol Negro, así también se le llamaba. Y bueno, para acortar un poquito, pues decirles que al parecer es como si estos grupos muy antiguos, que de cierta manera controlan a la humanidad o controlan pues las finanzas, los gobiernos y un montón de cosas, mantuvieran viva esa tradición de manera oculta,
porque curiosamente también se conecta inclusive con la Navidad. Saturno también está pues muy conectado con las fiestas saturninas, ¿no? Sí. Donde pues Santa Claus pues también trae su barba, que es este concepto del dios antiguo o el dios barbado, que aparte se come a sus hijos, ¿no? Sí. No quiere ser destronado, ¿no? De hecho, de ahí surge esta imagen de Dios representado como un ser humano con barba muy grande que está en los cielos, ¿no? Sí. Ese es de ahí el origen de donde viene esta concepción acerca de Dios, como una especie de representación humana con barba blanca que se encuentra en el cielo. Viejito. Sí, de hecho, el planeta Saturno se decía que, bueno, como lo mencionaba Master Richard, que estaba en lugar del Sol y como... Son teorías ahí media locas, ¿no? Pero el chiste es que como supuestamente los dos orbitaban al mismo tiempo, no que girara uno sobre otro ni nada, sino el planeta Tierra y Saturno giraban al mismo tiempo, se veía siempre como un sol fijo en el polo norte, el ¿no? Polo Norte. Y en esa época se cuenta, y así también lo dice la mitología, los seres humanos que habitaban en ese momento eran seres humanos que vivían como en un lugar pues muy maravilloso y lleno de abundancia, paradisiaco totalmente. La famosa era de oro. Sí. Y que según esto, el recuerdo que se tiene es que el cielo era de color púrpura y le llamaban el amanecer purpúreo o algo así. Sí. Y en este mundo tan feliz, que fue el primero que reinó, bueno, no se sabe, fue uno de los primeros tal vez, porque a lo mejor hay una época más antigua, pero bueno, eso es lo que hablan los mitos. En ese mundo todo estaba perfectamente bien hasta que hubo un acercamiento entre Saturno y el Sol que provocó que hubiera como una expulsión de Saturno. Y Saturno, tal como lo dicen los mitos también griegos, fue alejado y ahora está colocado donde lo vemos, que es que en los mitos dice que Saturno o Cronos se fue al Tártaro. Y aquí lo que pasó es que, bueno, se quitó del lugar donde estaba, fue mandado a donde está ahorita, que es el sexto planeta. Aquí estaba como muy cerca de la Tierra. Y la atracción, o sea, al quitarse eso, la atracción del Sol provocó que jalara los planetas y los acomodara tal cual como ahora están conformados. Sí. Eso es la historia, es mitología. Y ahí vendría el mito también del por qué se comía a sus hijos, porque claro, supuestamente pues se comió a lo mejor algunos planetas que estaban ahí cercanos a él y que no conocemos, ¿no? Sí, claro. En la historia de Egipto es la equivalencia con Osiris, que se dice que es asesinado y que su cadáver es enviado muy lejos, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y existen muchísimas. Sí, es verdad. Y se supone que a partir de ahí, después de que hubo esta gran destrucción, bueno, fue una destrucción, porque imagínense, un cataclismo. Un cataclismo ahí terrible. Sí, se supone que pocas personas sobreviven a este cataclismo, y las pocas personas que sobreviven se juntan y forman una nueva humanidad. Y esta humanidad es la llamada la Era Dorada, que ellos ven este cataclismo y una forma de registrarlo es a través de la escritura. Se habla de que allí empieza la civilización a trabajar la escritura y lo utilizan como una tecnología para recordar este cataclismo y en teoría no vuelva a pasar, pero también como un recuerdo de esa época para ellos dorada, ¿no? Sí. Una época muy especial y donde reinaba Saturno. Sí. Después de esto, pues empezaron a existir muchas civilizaciones, como decimos, de la época dorada, y algunos tenían este recuerdo a través de dioses, y empezó a existir este recuerdo como dioses como Baal, ¿no? Que era un dios muy cruel, y siempre se habla un poco de Saturno con esta parte de obscuridad, de crueldad. Incluso el mismo dios griego, Cronos, pues como decíamos, se comía a sus hijos, hablaba un poco de canibalismo y de cosas muy fuertes que sucedían y que son recordadas a través de este mito, pero que estas después fueron representados en dioses y en religiones, Sí. como recordando esa época, que de cierta forma, si lo vemos, era una época dorada, pero por lo que se ve también era una época que hacía cosas un poco obscuras que tienen que ver con el control y la obediencia, muy ¿no? oscuras. Sobre todo era una época bastante controversial, ¿no? Y la obediencia basada en el miedo.
Aquí nada más sí tenemos que resaltar que a nosotros pues nos gusta investigar estas cosas, pero aquí hay algo muy importante. Si eres una persona que investiga a profundidad estos temas, el único problema o el grave problema de esto es que inclusive quieren representar este cataclismo con lo que pasó en la Atlántida, por ejemplo. O se cree que seres humanos les tocó ver esto, ¿no? Y por eso hablan de este cataclismo. Tiene que ver con la gran inundación. Inclusive se cree que el sol, por ejemplo, en los mitos habría sido Lucifer, que subió para brillar aún más fuerte que el dios padre, que sería Saturno. Pero aquí el problema al que nos enfrentamos es que por cuestiones de ciencia y por cuestiones de conocimiento, pues, de las estrellas y de todo esto, física, ¿no? De la física y la astrofísica, pues no tendría sentido que un suceso de esa magnitud sucediera hace 60,000 años. Entonces podríamos a lo mejor, y aún así quién sabe, ponerlo en un momento de 200 millones de años donde efectivamente sí hubo un cataclismo en la Tierra que hasta la fecha la ciencia no sabe explicar realmente qué sucedió, ¿no? Sí. Y pues sí, sí. Ese es por un lado. Y por el otro está el problema también científico de querer demostrar o la imposibilidad de demostrar que Saturno haya sido una estrella. Entonces esto nos presenta varios escenarios y aquí el problema es la fuerza que tienen pues todas estas mitologías. Por lo tanto no podemos desechar estas teorías o podemos simplemente decir que son coincidencias, porque pues todos estos textos y ritos antiguos, tradiciones, tienden a hacer esto. Inclusive está conectado con la cábala judía, con el misticismo del Medio Oriente, con un montón de cosas, con los nórdicos, con muchísimas. Que yo creo que ahí es donde ya se empieza a poner más interesante la cuestión, porque seguramente algunos de ustedes saben que uno de los polos de Saturno presenta una... El polo sur de Saturno presenta una figura geométrica que es el hexágono, que está asociada con muchísimos de los símbolos que existen, no solo de la antigüedad, sino actualmente se sigue utilizando este hexagrama o esta figura hexagonal que representa también al cubo, ¿no? Es la representación cúbica que se asocia actualmente con las cuestiones de la Matrix, con las cuestiones de la simulación virtual en la que supuestamente estamos habitando y que está siendo controlada desde Saturno a través de ondas de sonido. Ya, Richard, ya sí, me voy con todo, ya no voy a estar jugando. ¿Qué baby type? ¿Qué baby type? Aquí ya. Y sí, efectivamente, antes de llegar a esa parte, pues si quisiéramos nosotros justificar todo lo que hemos dicho anteriormente, la única opción que nos suena a nosotros viable, bueno, son varias, todas son súper locas, y una, por ejemplo, es que estos seres o esta raza que tenían este mito hacia Saturno o tenían esta adoración a Saturno, en realidad pues no eran de la Tierra, sino que eran pues extraterrestres o venían de otro planeta o de otra dimensión, y que desde tiempos inmemoriales pues se han encargado de controlar, gobernar a la raza humana. Esa es una opción. La otra opción es que todas las ideas que tenemos científicas estén mal, lo cual me parece un tanto extremo decir eso, y que pues sí, efectivamente era una estrella y todo esto, pero suena está muy loco. Muy loco, y no le vemos tanto sentido a esa opción. Y la otra opción pues inclusive tiene que ver con dimensiones, como si el sol real o el sol original o el sol auténtico fuera Saturno y estuviéramos nosotros viviendo en una realidad falsa, en una realidad alterada donde no estamos percibiendo el universo como realmente es. Y aquí ya podemos destapar un montón de ideas conspiranoicas muy locas que pues cada quien ¿no? Exactamente, aquí cabe mencionar que, obvio, como lo dijimos al principio, ¿no? Son diferentes teorías basadas en diferentes corrientes. Nosotros simplemente lo ponemos aquí para que ustedes hagan su parte de investigación, para que ustedes le den la vuelta a la carne y le pongan el sazón y todo lo que quieran. O al nopalito, pues si hay vegetarianos, oye, como que a la carne, ¿no? Sí. Y bueno, sabemos que hay muchas teorías que son como las favoritas de los reptilovers, ¿no? Sí. De todos estas personas que aman las teorías de lo reptiliano y que estamos controlados por los arcontes y todo eso, muy respetables todas, cada quien está en completa libertad de creer lo que quiera,
pero a nosotros nos llama mucho la atención el cómo esto que representa un mito, como bien lo decía Master Len al principio, todo lo que viene siendo el derivado de un mito o de una serie de historias, de una serie de mitos que se han transmitido bastante de boca en boca, bastante por ahí, por diferentes tendencias, pues vienen a ser lo que actualmente podemos decir que es el culto de Saturno. Exacto. Y cómo esto ha sido representado en diferentes culturas, en diferentes también corrientes ideológicas, incluso hasta publicitarias. En sistemas corporativos, sistemas publicidad. corporativos, industriales, empresariales, gubernamentales. Y ahí también hace falta mencionar algo que todas estas ideas conspiranoicas no dicen, y es el factor del inconsciente colectivo, ¿no? También entender que existe esta conexión astrológica psicológica, y que Saturno, desde un punto de vista de la astrología psicológica, es visto como el padre de, o el jerarca, o aquel que se encarga del orden, de las estructuras, de los sistemas, e inclusive puede ser el karma, ¿no? del karma, que es causa-efecto, y podría ser esta misma energía del inconsciente colectivo, esta misma información que por eso permea y pareciera que surge en todas estas tradiciones. Porque desde un punto de vista demasiado, vamos a decirle, riguroso, existen cientos de contradicciones en estas historias y se retroalimentan una de otra. Se conecta con la alquimia, se conecta con la cábala, se conecta con los nórdicos, inclusive con los nazis, con esto del sol negro. Una que me encanta es la de la mezquita, ¿no? La mezquita de Jerusalén. Ajá. En donde se encuentra esa caja negra, ¿no? Esa caja enorme cubierta con una tela negra, en donde hay, creo que prácticamente todo el día, hay una cantidad enorme de personas haciendo círculos alrededor de esta caja, donde se dice que adentro de ella existe una piedra negra de nombre, no recuerdo el nombre. Bueno, es una piedra negra que parece ser que se origina cuando hay un impacto de un meteorito en la Tierra. Como una tectita. Y se crea, exacto, es tectita, el material. Y que imagínense la energía que se produce con tantas personas girando alrededor de la mezquita. Y la coincidencia del simbolismo entre lo negro o el cubo y los anillos de Saturno. Es muy interesante. Como pueden ver, es un tema muy vasto, es bastante complejo. Y ahora, desde el punto de vista que también les platicó acá Master Richard, ¿no? Y viene esta parte de las frecuencias y la Matrix y todo este rollo. La otra teoría es que pues una raza alienígena, una raza extraterrestre que tiene capacidades superiores tecnológicas a las que conocemos, pues utiliza precisamente el planeta Saturno para controlar nuestra matriz de la realidad, ¿no? ¿Cómo ves eso, mi querido Len? Yo creo que pues eso es una teoría, ¿no? Pero, o sea, lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, puede ser que esto sea cierto, pero la realidad es que yo lo he sentido algunas veces, de hecho, pues uno tiene que hacerse responsable de estar aquí. Entonces, puede que exista todo eso, pero la realidad es que el que decidió estar aquí en este planeta, pues es uno mismo. Exacto. Y puede ser muy fácil echarle la culpa a estos arcontes y esta Matrix, pero al final de cuentas, yo siento que tu frecuencia fue la que te trajo a vivir esta experiencia aquí en la Tierra. Y podrá ser cierto todo eso que te están diciendo, pero ¿dónde está tu parte de responsabilidad donde tú dijiste, yo quiero venir a la Tierra a vivir una experiencia que va a ser así, como sea, buena, mala, o como tú la quieras considerar, pero ¿dónde está tu responsabilidad de decir, yo fui el que decidí venir a ese planeta, bajo todas estas influencias que quieres, si quieres llamarles arcontes, el planeta Saturno, lo que tú quieras? O sea que no podemos responsabilizar a Saturno por el mal humor de la señorita del banco. Si quieres, sí, pero ¿a dónde te lleva? Sí, ¿no? Inclusive el mismo David Icke, que fue quien empezó a darle más fuerza a todo esto, pues no debemos olvidar la frase que él dice, que le dijo esta voz, y es: el amor es lo único real, todo lo demás es una ilusión. Entonces, creemos que a veces nos perdemos, ¿no?, en estas conspiraciones, en estas ideas, y olvidamos el punto, y el punto es salir de la Matrix, ¿no? ¿Y qué es salir de la Matrix? No es salir bajo los mismos preceptos en los cuales estás atrapado en la Matrix. Salir de la Matrix es conectar con este amor, con el amor universal, con el amor cósmico, salir de la obediencia por el miedo, ¿no? Y entender que es la armonía, que es el amor, y que eso estaría por encima de todas estas conspiraciones, porque volvemos a repetir,
no es que estemos nosotros en contra o que nos burlemos de todas estas teorías, sino que se les olvida el propósito por el cual están siendo nombradas estas conspiraciones. Y el propósito es volver al amor, volver a la armonía. Independientemente de si crees que Saturno y la Luna son artificiales y son una matriz holográfica creada a través del sonido y un montón de cosas, la pregunta aquí, y volvemos a lo mismo, es ¿qué estás haciendo tú para liberarte de esto? Y no necesitamos hablar de arcontes, ni reptilianos, ni nada de esto para darnos cuenta que vivimos en un sistema que estamos continuamente inmersos en una desconexión con el corazón, ¿no? Sí. Y estamos continuamente en la razón, en la mente, y de lo que se trata es de abrir nuestro corazón, de realmente tener compasión. Y se vuelve algo muy curioso porque las personas que están muy metidas en esto de las conspiraciones, pues conectan con todo menos con el corazón, ¿no? Y entonces empiezan a atacar y te dicen que eres un vendido, o que estás manipulado, o que te lavan el cerebro, y se les olvida esto, ¿no? Que es Saturno el que tiene la culpa, que es Saturno, ¿no? Sí. Sí, y también es cierto que a lo mejor esto te ayuda a explicar un poquito cómo funcionan algunas leyes, como podría ser el karma, pero la idea de conocer esto no es que trabajes al 100% el karma, sino más bien que veas la forma de que puedes salir y evitar este karma. Que a lo mejor ya estás en una nueva época donde ya no es necesario trabajar el karma porque ya lo trabajaste durante muchísimo tiempo. Yo siento, pero esa es mi idea y esta es la idea de Códigos del Multiverso. Obviamente, como decimos, tú investiga por tu propia parte, que todo esto tiene que ver con una historia muy antigua, que a muchos grupos les funciona de alguna forma manejar esto de la obediencia, porque ellos creen que en esa época de Saturno, en la era dorada, todo funcionaba muy bien, pero era gracias a la obediencia. Y a lo mejor esa obediencia era un poco cruel y daba miedo a las personas, pero las personas en teoría vivían felices. Y bajo ese concepto se formaron muchísimas religiones actuales que te dicen tú obedece, y no solamente religiones, algunas incluso, ¿cómo se llaman estas? Sectas. Algunas sectas que se han formado basados en estos fundamentos que te dicen tú no te preocupes, tú obedece nada más y nosotros nos encargamos de lo demás, ¿no? Y eso nos muestra o nos puede mostrar que nosotros observemos eso y digamos, ¿realmente es tan cierto como eso ellos lo dicen? ¿No será más bien una historia muy antigua que ayudó a funcionar de alguna forma el mundo? Esa es otra. Pero que podemos modificar porque ya no es necesario, ¿no? Y es bonito conocerlo, porque es bonito conocer cómo funciona el mundo y si existió un sol negro y si existía a lo mejor existe una energía que domina el mundo o la luna artificial y todo es muy bonito, pero a final de cuentas eso te puede ayudar más bien a que tú observes y te hagas responsable y busques algo que te ayude más a armonizarte y que te ayude más a concentrar, como decía Master Iván, en el corazón y no tanto en el miedo. Claro. Sinceramente, cuando se habla mucho acerca de Saturno, habla muchísimas cosas acerca del miedo. Sí, casi siempre se habla en negativo. Sí, claro. Entonces, el mal, el Satán, exacto, la hoz, la muerte. Que es la sombra, ¿no? De la humanidad sí. Y todo eso. Y también, esto no, ya, después de este gran paréntesis que espero que haya quedado súper claro, pues sí hay muchas cosas extrañas y muy interesantes, como dice Len, bonitas o fascinantes, y entre ellas es, por ejemplo, esta anomalía que existe en el polo sur de Saturno. Lo del hexágono, eso sí es completamente cierto, las fotografías son reales y es fascinante hacerse la pregunta, ¿cómo es que se forma ese hexágono en una figura circular, en una figura tan enorme como el planeta Saturno? Esférica, ¿cómo es que se forma un hexágono en uno de sus polos? Y de esa magnitud. Sí, claro. Además también, si ustedes se ponen a investigar, van a ver que la cantidad de energía que emana de este punto, de este vórtice, es mayor que la energía que recibe en general el planeta. Por lo tanto, se cree que también puede ser una especie de portal dimensional. Algo muy interesante y también rarísimo es que los anillos que componen Saturno pues cambian sus estructuras, cambian sus formas. Es en verdad un tema fascinante, y esto sin hablar de los sonidos, ¿no? El campo electromagnético de Saturno, su frecuencia electromagnética cuando es traducida a sonido suena como lamentos, como voces que están como ahí, voces ¿no? muy graves, parecerían como voces de lamas, como entre cantos gregorianos o voces de lamas muy graves. Muy graves. Rarísimo, muy interesante, loquísimo. Y esto no quita entonces que existan todas estas cosas, ¿no? A lo mejor en nuestro intento, el intento de la humanidad o de los que nos interesan estos temas,
en el intento de querer embonar todo, pues caemos en cosas que escapan a nuestra razón, ¿no? A nuestro raciocinio. Y también entender que pues todas las propuestas son válidas. Por ejemplo, hay muchas cosas en las que puedo no estar de acuerdo con algunos, ¿no? Por ejemplo, David Icke, pero eso no quita que es un gran personaje, un gran genio, y que es un genio bueno, o sea, te hace dudar y te hace preguntarte muchas cosas. Eso no significa que todo lo que diga está mal, ¿no? O que todo lo que diga sean tonterías. Entonces, siempre permitirnos abrir nuestra mente, porque en algún momento todo comienza a cuadrar, le vamos a ver un sentido. Pero pues hay que ser pacientes, ¿no? Esperar. También hablábamos sobre esto de Saturno, por ejemplo, y Rigo Tobar, que ya no encontramos el video, pero en la locura que llegó a tener este artista llamado Rigo Tobar, hablaba de cómo él decía que lo controlaban los seres de Saturno a través de los anillos de Saturno, y siempre esto está muy siempre este inconsciente de nosotros, el inconsciente colectivo, la memoria genética, cuando dice Saturno o ves el planeta, algo vibra, algo resuena, ¿no? Y es por algo, ¿no? Es misterioso, es un planeta misterioso, es un planeta que por sí mismo ha sido retratado en muchas de las ideologías, en muchas de las historias que se conocen a nivel mitos. Está presente más que cualquier otro planeta, ni siquiera Júpiter. Júpiter sí, obvio, ¿no? Hay en todas las culturas se mencionan los planetas como cuerpos celestes que definitivamente tienen una influencia en la Tierra por simplemente la energía que emanan o por sus frecuencias. Acordémonos de que todo es frecuencia, vibración, energía, entonces por ese lado pues siempre estamos siendo impactados, ¿no? Por todo tipo de influencias energéticas. Pero Saturno tiene esa cualidad misteriosa, esa cualidad enigmática que se asocia mucho con esta parte de la sombra humana, ¿no? Además, lo que comentabas también, Master Len, que es muy común que ubiquemos a Saturno por los famosos anillos. Pones una esferita, le pones un disquito y automáticamente dices, ah, es Saturno. Pero también hay otro planeta, por ejemplo, que tiene sus anillitos, ¿no? Como ¿cuál? Urano. Por ejemplo, Urano, que también tiene sus anillitos. Y curioso también esto que nos comentabas, ¿no? Sí, que también en la mitología Urano fue el primer padre creador, el primer dios, digamos, que reinó en los cielos. Y después de Urano surge, bueno, tiene un hijo y uno de ellos es Saturno. Y Saturno le corta los testículos al padre y reina sobre todos los dioses en ese momento. Saturno, sabiendo que él hizo eso, dice, bueno, pues a lo mejor a mí también me puede pasar algún día. Mejor me como mis hijos. Entonces empezaba a tener hijos, pero decía, no, pues a lo mejor algún día uno de ellos va a hacer lo mismo que yo hice, por lo tanto me los como. Sí. Pero la mitología cuenta que cuando llega Zeus, cuando nace Zeus, engañan al dios y en lugar de darle a Zeus para que se lo comiera, le dan una piedra. El dios cae en el engaño y posteriormente Zeus mata a Cronos bueno, lo manda al Tártaro, ¿no? No, sí. Es cierto, perdón. Lo destrona, perdón. No lo mata, lo destrona y lo manda al Tártaro. Sí. Y se cumple lo que él mismo hizo. Y esto nos recuerda también que nos falta un programa todavía más interesante sobre Prometeo, ¿no? Sí, también es muy interesante Prometeo. Y creo que también, o sea, como decimos, escuchar todas estas historias también nos pueden ayudar en muchas cosas, ¿no? Son herramientas que existen y que te pueden entender cómo funcionan las leyes universales. O la psicología humana. O la psicología humana. Incluso también tiene, si lo vemos, o sea, no quiere decir que todo sea caos y control y todo. O sea, sí, muchos grupos lo utilizan para eso. Pero también es cierto que tiene otras propiedades Saturno que no se hablan mucho de ellas y que son muy importantes, como esa parte de que es un sol negro, pero es porque habla de un sol interior, de algo interno que está resurgiendo. Habla también del caos, de hecho en la alquimia se habla que es el primer paso de la alquimia, que es el caos, pero que se va transformando. Sí, lo que le llaman la nigredo, ¿no? El nigredo. Entonces, habla de muchas cosas positivas. De hecho, también al hablar del hexágono, pues se habla de abejas, armonía. Pero también cuando se dice que pueden ser incluso dos hexágonos que forman 12 lados, y esos 12 lados hablan de la tabla redonda, ¿no? O sea, de muchas cosas que también podemos... La mesa redonda. La gran mesa redonda de Arturo, ¿no? Ajá, o los 12 discípulos. Claro.
Entonces también tiene cosas positivas, ¿no? Todo esto que es cuando se habla también de Saturno, o sea, por una parte sí es el control, pero existen otras cosas positivas que podemos tomar y que podemos también utilizar, no solamente las cosas que vemos que nos cuentan que tienen que ver con el miedo y el caos, ¿no? Exacto. No, pues yo creo que tiene mucho que ver también con nuestra capacidad de emanciparnos, ¿no? Sí. De emanciparnos ante las cosas que no nos parecen, ante las cosas que nos estén oprimiendo de alguna manera, y demostrar la fuerza de voluntad del espíritu y del corazón. Inclusive, en esto mismo que comenta Master Richard, podría ser este mito de destronar al padre psicológico, ¿no? Para poder realmente lograr esta individuación. Sería como la mente. Como la mente o la programación heredada de los padres. En fin, el tema es vastísimo y muy vasto y depende desde dónde quieras verlo. Pero como siempre, la idea es que pues te inspiremos a que busques por ti mismo. De mi parte, yo quiero cerrar pues pidiéndote que si te gustan todos estos temas, pues quieres quedar bien loco, pues puedes investigar sobre el cubo negro. Anótale el cubo negro, el cuadrado de Saturno, la matriz holográfica del cubo, inclusive hasta el solfegio está ahí metido, y muchísimas cosas que están conectadas con todo esto, siempre viéndolo como un tema que es interesante sin tomarte nada en serio, pero al mismo tiempo pues un poquito más serio, ¿no? Es como esta paradoja entre sí y no, porque siempre es importante escuchar, y con eso ya me despido. Muchísimas gracias. Ahora sí nos sonaron fuerte. No. Sí, yo de mi parte, pues totalmente de acuerdo con lo que dice Master Iván. Y creo que algo que también debemos de considerar es que los mitos muchas veces se piensa que son como algo inventado, algo que no existe. Pero tal vez tienen un trasfondo más interesante y que también nos puede ayudar a entender un poco de épocas más antiguas, ¿no? De épocas que tal vez en la mente de alguien nunca hubieran pasado, porque la historia oficial nunca nos menciona de una época anterior. Tenemos que irnos a los mitos, ¿no? Hablar de las diferentes épocas que han existido, las diferentes humanidades que han existido y cómo han funcionado estas humanidades. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de ellas como individuos y cada quien tome algo que le guste de eso. El problema es que muchas veces, como lo hemos visto, y se forman religiones a través de estas historias, y estas religiones crean reglas absolutistas, y se cree que solamente siguiendo estas reglas absolutistas puede avanzar una civilización, pero tal vez esto no sea tan correcto. Tal vez lo correcto sea que cada quien elija lo que le gusta, que estudie acerca de Saturno y diga, mira, a mí lo que me parece es esto, estas partes, me gusta esta parte de Saturno. Y lo más importante de todo que me gustó mucho es, independientemente de todo esto que existe, hay algo muy bonito que está detrás de Saturno, y que es, a lo mejor existe todo este caos, pero dentro de este caos está muy profundamente lo que tú quieres ser, tu corazón, y a pesar de todo el miedo que está representando Saturno, dentro de Saturno existe un gran fuego interior que estaría hablando de este corazón que tiene que ser desarrollado para a lo mejor transformar esta oscuridad que está viendo ahí en esta historia de Saturno, ¿no? De mi parte sería todo. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camina Rosa. Y de mi parte, pues también complementando desde la visión de la humanidad, ¿no? Todos como humanidad, Master Len lo aborda desde el punto de vista personal de cada uno de nosotros en nuestras propias elecciones. A mí me gustaría ponerlo desde el punto de vista del colectivo, ¿no? De todos nosotros, de que las profecías, los mitos, las historias son simplemente recordatorios de que ya tenemos una larga historia como humanidad aquí en la Tierra, que ya tenemos antecedentes de lo que antiguas decisiones han producido en nuestra propia historia humana, y que pues esas historias no solamente están ahí para decir, pues este es el mito que escribió tal y pues ahí está, ¿no? Está padre. Sino que está bonito. Está bonito, tiene mucha imaginación. Exacto. Es como el cómic. Sí, sino que estas historias nos recuerdan que siempre podemos cambiar las decisiones antiguas por mejores decisiones, que podemos tomar mejores perspectivas, tanto en lo individual, como bien dice Master Len, como a nivel colectivo, que empecemos a pensar más en un nivel de todos, ¿no? Cada quien con su individualidad, cada quien como individuo, pero también considerando que estamos todos viajando en este planeta, que es nuestra casa, nuestra madre tierra, y que si hacemos lo posible por no repetir aquellas historias que se llevaron a otras civilizaciones y las extinguieron,
pues quizás tengamos esperanza de conocer algo diferente, ¿no? ¡Carajo! Y se despide Ricardo Ferrón. Y para terminar, Ricardo pues, Ferrón de Música Cuántica TV. la gente que ya nos conoce, siempre esta parte de la profecía es la parte por la que vale la pena ver este programa. Y efectivamente, una de las ondas de la NASA que tomó fotografías del famoso hexágono de Saturno, pues notó que hay una como especie de navecita ahí que trataron de ocultar, como una especie de platillo volador no identificado para los que no sepan que es un ovni. Y entonces Como resulta... el triángulo eso que estaban fotografiando en el Congreso. Como el triángulo, todo eso, y ya se cuenta que pues, se ve ahí un disquito, ¿no? Entonces, algún metiche dijo, bueno, pues voy a meter unos filtros. Fue un investigador de Australia muy famoso, que no recuerdo su nombre. Y entonces... Sydney, el Sydney. Y este cuate pues le hizo zoom al platillo volador. Y lo impresionante de esto es que dentro de este zoom pues estaba ni más ni menos que el profetizo, compañeros. Así es, estaba su cara, estaba el profetizo ahí. En uno de esos episodios. En uno se ve de lado, viendo por una de las ventanillas, sonriendo, como siempre chimuelo, viendo así como que medio al horizonte. Con su guitarra. Con su lira y con un papelito que costó mucho trabajo. No, este es un papelito que costó trabajo traducir, pero que estaba muy extraño en código binario, que es muy raro esto. Y resulta que pues le mandaron estos archivos a Lenin. Lenin, ya saben que siempre sabe traducir todo esto. El profetizo fingió demencia, nunca quiso contestar, nunca quiso explicarnos qué hacía él ahí en Saturno. Nada. Manda los códigos. ¿Y qué decía el mensaje, mi querido Lenin? Sí, tuve que escuchar la canción de Tool. ¿Cómo se llama? Saturn Ascent, pero no se llama así. The Grudge. The Grudge. Sí. Como 10 veces, ¿no? Como 10 veces, entonces ya estaba acá, ¿no? Sí. Entonces, de repente ya después de que estuve leyendo absolutamente todo eso, dije, no, pues ¿sabes qué? La clave dice que... Era la fórmula del mercurio, ¿no? Del agua. Sí. Entonces me dijo que tenía sed, pero entonces lo que sucedió es que de repente me llegó un mensaje muy claro, muy así perfecto, así como directo. Me dijo, por favor, diles a todos los suscriptores de Códigos del Multiverso que se suscriban. Pero ¿cómo le vas a decir a los suscriptores que se suscriban? Es que ese profetizo sí de verdad. Está perdido, está mal. Manda los mensajes bien encriptados. O a lo mejor ya lo entiendo mal, ¿no? A lo mejor le cambio un jeroglífico. A lo mejor sí, un 1 por 0. Es la misma. Suscríbanse los que están suscritos, siempre es lo mismo. O sea, se desuscriben. No, que no se desuscriban, no. Se vuelven a suscribir. Ya no le voy a atizar con él. No. Sí me hace daño. Es la tiza por el pizarrón, ¿no? Que te explica y ya sé, pero... Sí, pero mandó un mensaje también. Dijo, también quien quiera aplicar el corazón billetudo. Ahí también, o sea, puede ser el like, puede ser el... Ese corazón que aparece aquí abajo, por acá, por ahí está. ¿Por qué no? Ahí Dijo está. el profeta eso, ¿por qué no? Que se moche. Sí, quien quiera. Que se moche. ¿Quién le va a decir que no a nadie? Bueno, ya, nos vemos. Ahí se ve en el espejo de la realidad. Y que viva ¿qué? Que viva el amor. Que viva el amor. Si nos vemos en dónde. En la cuarta vertical. En la cuarta vertical para poder ver a Saturno así directo. Y al profetizo, ¿quién no quiere ver al Al profetizo ahí? ojo del Polo Norte.